El seminario del día de hoy está a cargo del doctor Ramiro Freudenthal. Él es investigador independiente del CONICET, trabaja en el Laboratorio de Plasticidad Sináptica y Memoria en el Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Translacional en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y nos va a presentar el seminario titulado Bases comportamentales y moleculares de la memoria de largo plazo. Bueno, muchas gracias, Nika. Bueno, para empezar, les estoy compartiendo la pantalla. ¿Ustedes ven mi presentación? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, en mi laboratorio, el Laboratorio de Plasticidad Sináptica y Memoria, nosotros em, trabajamos típicamente desde un foco neuroetológico, que implica un poco tratar de entender las bases del comportamiento, ya sea a nivel de circuito o, por ejemplo, yo voy a apuntar bastante en este caso a las bases moleculares. Esto viene, ya que viene a colación, de que yo me formé en el laboratorio de Héctor Maldonado en su momento bajo la dirección de Arturo Romano. Bueno, y les quería entonces traer un poquito eso y les voy a contar trabajos que tienen que ver con mi formación y por tanto tal vez son un poquito antiguos, pero me parece que van a tener gracias para presentar acá, para después volver sobre algunos resultados recientes de otros laboratorios que a mí me parecen como interesantes o que tal vez podamos tener una charla con la gente del instituto que sea interesante para ustedes y para mí también. Bueno, nosotros, como ya les conté, salimos partimos desde un enfoque neuroetológico. Y el primer modelo que yo estudié, en el cual está basado mucho de lo que vamos a ver originalmente, es en el estudio de un cangrejo, que es el cangrejo Neohélice granulata, que es el que ven acá en el primer plano, que vive en zonas intermareales de las costas de la provincia de Buenos Aires, en particular es sumamente abundante, por ejemplo, en la bahía de San Borombón. Y estos ambientes planos hacen que tenga una característica muy particular. El animal típicamente es atacado desde arriba, como ustedes pueden ver en estas imágenes en las cuales está siendo predado por gaviotas. Entonces, típicamente las cosas que vienen desde una parte superior del animal son interpretadas como un peligro y generan una respuesta de escape muy fuerte. Tal es así que esta respuesta de escape se puede estudiar y reproducir en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio que yo trabajaba, lo que se hizo es tener a los animales en contenedores y esencialmente, les voy a mostrar, tener un registro de qué hacían los animales cuando una figura pasaba por sobre ellos. Lo que vieron es pasar una vez esa figura opaca, una segunda vez y una respuesta en los animales. Entonces, esa generalidad que es el animal se escapa de algo que pasa por encima de él, lo que se puede tratar de estudiar es qué pasa cuando hay una iteración repetida de presentaciones de estas imágenes, ¿sí? De estas figuras por encima. Entonces, esto que les mostré es la primera vez que el animal ve esta figura. Y fíjense lo que sucede después de 21 presentaciones. Ya a simple vista se puede ver que los animales muestran una respuesta muchísimo menor. Entonces, esencialmente nos cuenta el proceso de lo que vamos a ver. Los animales en el laboratorio nos muestran un comportamiento que tiene su correlato en la naturaleza y ese comportamiento cambia a lo largo de la interacción con nuestros dispositivos experimentales, cambiando en su intensidad. Al mismo tiempo, y ya contándoles, esto va a conformar como lo que podríamos decir el grupo experimental más básico, animales entrenados, que esencialmente lo que tienen es que son expuestos a repeticiones de este pasaje de figura y cambian su comportamiento de escape. Al mismo tiempo, lo que nosotros podemos hacer es tener animales esencialmente en el mismo compartimento y registrar qué es lo que hacen durante todo el tiempo que tenemos estos otros animales en compartimientos muy, muy similares y registrar
y no pasarle simplemente esa estimulación, esa figura por arriba, ¿sí? Entonces, ya ahí definimos los dos grupos experimentales como más comunes, de los cuales después se pueden buscar otros, que es esencialmente un grupo control, digamos, y un grupo entrenado. Fíjense que ambos están en un mismo contexto, pero lo que reciben es una estimulación distinta. Y después de pasado un tiempo, o después de que terminamos eso, para cada pasaje, eso lo que hacemos es ver, por ejemplo, la respuesta de estos animales al pasaje de la figura. Entonces, lo que les mostré, el primer ensayo, acá está en azul, y lo que tenemos es una clara respuesta al primer pasaje y la segunda. Y lo mismo para el mismo animal en el ensayo 21, y lo que vemos es el registro en rojo. Nosotros podemos integrar esa información, para lo que vamos a llamar esto un ensayo, ese pasaje, ese dos pasajes de figura, y ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos teniendo micrófonos en la parte inferior de estos contenedores, en los cuales podemos registrar ese comportamiento. Y al mismo tiempo, lo que tenemos son 40 dispositivos experimentales en un cuarto, en los cuales podemos registrar esos 40 animales al mismo tiempo, y acá tenemos un poco cómo es el pasaje de la figura y lo que nos va a dar, digamos, este cuarto que nosotros llamamos universal, es una respuesta integrada para cada uno de los ensayos que estemos viendo. Déjenme un segundito que los muevo para otro lado, así no se me tapa la presentación. A ustedes no, pero a mí sí. Entonces, si rearreglamos estos datos, entonces lo que tenemos es, tenemos una interacción con los animales en los cuales los exponemos a una estimulación. Y tenemos animales, controles, que tienen la misma estimulación contextual, pero no de este estímulo visual de peligro. Y si nosotros ahora arreglamos esos datos, o sea, registramos cada uno de esos ensayos para cada uno de esos animales y los evaluamos, lo que podemos organizar es un experimento como arquetípico, en los cuales podemos ver el cambio de comportamiento, ver cómo era el comportamiento inicialmente, cómo es durante este tipo de estimulación y cómo es en algún momento que nosotros querramos evaluar qué información adquirieron esos animales y se pudo evocar después. Entonces, miremos un poquito eso que les conté antes sobre este diseño. Tal vez, no sé si soy súper claro, ya me habían dicho que las preguntas las iban a hacer al final. Si quieren o no se entendió algo ahora, por favor díganme lo mismo y se los repito. Entonces, acá tenemos que en cada uno de los puntos, la respuesta que tuvieron los animales, tanto del grupo control como del grupo entrenado, cuando los colocamos en ese contexto, los habituamos y le pasamos una primera figura a todos los animales. Entonces, lo que nosotros esperamos y necesitamos para que después esta interacción con los animales sea válida para ver esta adquisición de información, es que los grupos no sean significativamente distintos en la primera vez que se lo presentamos. Pues nos va a decir que están distribuidos equitativamente. Después de eso, en estos experimentos vamos a estar haciendo son 30 presentaciones del estímulo visual de peligro. Fíjense en el grupo entrenado, que son estos más oscuros. Y esta es una muy linda representación donde tiene estos box and whiskers, pero creo que tal vez no se ve súper bien las medianas. Entonces, acá lo que tenemos es la caída de la respuesta de los animales a medida que pasan los ensayos, y fíjense que del ensayo uno del entrenamiento los tenemos en un nivel muy bajo ya en el ensayo 7 y 8. Mientras que los animales control, que son los más claritos que se ven acá, y después van a ser estos que no se les ve su color porque ya es muy chiquitita la respuesta de entrada, es la exploración de los animales. Fíjense cómo se juntan la respuesta de los dos tipos de animales experimentales. Ya en el ensayo 8, 9 y 10 no hay diferencias. Seguimos repitiendo estas iteraciones, estas repeticiones, hasta 30 ensayos, y lo que hacemos después es guardar individualmente a los animales hasta el momento que los querramos evaluar en su comportamiento. Y típicamente nosotros los vamos a estar viendo 24 horas después del entrenamiento, lo cual nos da una memoria de largo término de 24 horas, pero sabemos que este tipo de cambios que ahora vamos a ver duran hasta 5 días. Entonces, un segundo día de evaluación, lo que hacemos es volver a colocar los animales cada uno en su actómetro, que son esas cajitas, esos contenedores naranjas que yo les mostré, y registramos ahora su actividad, su respuesta de escape, cuando son expuestos todos, tanto los controles como los entrenados, a un estímulo visual de peligro. Y entonces, esto es simplemente todo esto que les estoy mostrando acá,
es para mostrarles el diseño experimental en general, lo que podemos obtener son este tipo de gráficos individuales para cada punto. Entonces, la primera exposición de los animales al estímulo visual de peligro sin diferencias significativas entre los dos grupos de animales. Los últimos 10 ensayos del entrenamiento, en los cuales solemos ver una diferencia significativa en la cual los animales entrenados tienen menos respuesta que los animales que solo están explorando, diciéndonos que durante este periodo, estos 30 ensayos, hay un cambio que uno puede medir en el comportamiento, y 24 horas después, en la primera presentación del estímulo visual de peligro, tenemos en este tipo de presentación, que es 30 ensayos cada 100 segundos, una diferencia clara en la cual los controles responden y escapan más que los animales entrenados. Y acá tenemos una serie de ensayos sucesivos posteriores hasta completar 6, en los cuales puede haber todo tipo de memoria. Ahora todo lo que les voy a contar va a ser sobre esta memoria que nosotros llamamos contexto señal, ¿sí? Que son esto que estaba, esta parte de la curva y esta representación. Y bueno, lo que la llamamos así característicamente es porque nosotros sabemos que esta información que se adquirió es bastante específica. Esta específica del lugar donde se colocan los animales, o sea, del contexto, y también del tipo de estimulación, diciéndonos que específico, o sea, eso reforzándonos a nosotros que la información que incorporaron los animales fue efectivamente adquirida durante este periodo. Y entonces tenemos cómo medir la respuesta de los animales antes de empezar la experimentación, lo que llamamos el entrenamiento, que son estos 30 ensayos, donde los animales adquieren información eh, un tiempo después de terminado este entrenamiento, que una vez que sale de ese lugar donde adquiere esa información, típicamente se suele llamar consolidación de la memoria, y una evocación 24 o X horas o días después del entrenamiento. Y acá tenemos el test de evaluación. Entonces definimos como un experimento clásico de memoria, en los cuales tenemos la respuesta de los animales antes, el entrenamiento y la adquisición de la información, un periodo de consolidación de esa memoria y una evocación. Y después tenemos otros procesos de la dinámica de las memorias que también podemos estudiar con este modelo, pero acá me voy a concentrar un poquito en consolidación por lo que quiero dar. Muy bien. Entonces, esto es de hace bastante tiempo, cuando se estableció, si bien seguimos trabajando en este modelo. Y en aquel momento se empezó a trabajar en estos animales con un inhibidor de síntesis proteica, la cicloheximida. Y si recuerdan lo que yo les conté antes, si nosotros veíamos que se retuvo una información, que se retuvo una memoria de largo término, lo que vamos a ver es una diferencia entre los grupos control y los entrenados, siendo significativamente menor la respuesta en los animales entrenados. Entonces, si inyectamos con vehículo, vemos esa retención de la memoria. Pero animales entrenados y evaluados al mismo tiempo, a los cuales se les administró este inhibidor de síntesis proteica inmediatamente después de terminado el proceso de adquisición, o sea, durante la consolidación, vemos que no hay diferencias significativas, mostrándonos una amnesia. Y acá es otra forma de representarlo. Si acá hacemos el delta entre el control y el entrenado, esta es la respuesta para los animales inyectados con vehículos y ese diferencial ahora para los animales entrenados es significativamente menor. ¿Qué nos dice esto? La cicloheximida, perdón, la síntesis proteica es necesaria justamente para que esa información se consolide y se consolide una memoria de largo término. Para las épocas en que se hacían estos experimentos, eh, se empezó bastante dos investigadores eh, empezaron a trabajar en las bases moleculares del almacenamiento de memorias, y en particular de cómo se regulaba esa síntesis proteica, o sea, quiénes eran los factores de transcripción involucrados en dirigir esa actividad transcripcional que sucedía durante la consolidación. Y entonces, de esa época vienen estos esquemas con sinapsis enormes y núcleos y nada más, en los cuales la neurona lo que se puede ver es receptores, por ejemplo, en este caso, glutamatérgicos involucrados en la actividad sináptica que conlleva normalmente a la formación de memorias, que son NMDA y AMPA,
un aumento de calcio sináptico, activación de quinasas y una actividad de transducción de señales que llevan finalmente a la activación de un factor de transcripción constitutivo. O sea que estaba ya en forma de proteína y normalmente se activa su actividad transcripcional por algún tipo de modificación posttraduccional. En este caso, la fosforilación. Y ese factor es CREB. El CMP cyclic responde en Element Binding Protein. Y los trabajos seminales de esto son del laboratorio de Tully a mediados de los 90 y que trabajaba en Drosophila y de Kandel en un molusco en la Plicia. eh, y Kandel por sus descubrimientos en este tema recibió el Nobel. Ya no me acuerdo de qué año, posiblemente principios de los 2000, creo que 2004, no estoy seguro. Entonces, teniendo esto en mente, algo que surgió en el laboratorio que yo estaba, es tratar de entender eh, qué tipo de reguladores transcripcionales subyacían a esa memoria de largo término que nosotros veíamos en el cangrejo. Y entonces usamos una herramienta que es los retardos electroforéticos, en los cuales lo que uno hace es correr oligonucleótidos cortos marcados radioactivamente y que en un gel de acrilamida corren en el frente, hacer extractos de cerebro central de cangrejo y ver si aparece un retardo electroforético. O sea, si esta banda que corre al frente se retrasa. Si eso es así, es porque algo se está uniendo a esos oligonucleótidos y contándonos cuánta de esa proteína era capaz de unirse al ADN. Entonces se puede cuantificar y tener una idea de la actividad de unión al ADN de distintos factores de transcripción. Nosotros, obviamente, con lo que les estaba contando, probamos varios candidatos, probamos justamente CREB, probamos AP1, que una de sus subunidades es FOS, y probamos también CCAT. Y finalmente también probamos el factor de transcripción NF-κB. Y acá les voy a contar un poquito. Respecto a nuestros resultados, lo que tuvo una respuesta más marcada justamente fue la actividad de unión al ADN del NF-κB. Entonces, éramos capaces de cuantificar en animales controles y entrenados la intensidad o sea, la unión al ADN de extractos nucleares de cerebro del cangrejo. Y sabíamos, porque el cangrejo es difícil, uno de los problemas es no se tiene muchas herramientas como por ejemplo anticuerpos. Lo que estudiamos es la especificidad de estos retardos electroforéticos haciendo competencias con otras secuencias de consenso de factores de transcripción. Primero consigo mismo, o sea, una vez que está realizada la incubación y que uno ve que normalmente produce un retardo electroforético, se lo compitió con cantidades crecientes de ese oligonucleótido, pero no marcado radioactivamente, y lo que vimos es que era específico, o sea, era competido por la misma secuencia, y cuando usábamos otras secuencias como la de TRE o la de CP1, no lográbamos competir con ese bandeo. Entonces, concluimos que era específico. Ahora bien, lo que empezamos a ver es tratar de ver un poquito también cuándo sucedía esta activación de la unión al ADN. Entonces, lo que nosotros teníamos, yo les conté que usábamos 30 ensayos en el experimento clásico que les mostré. Y lo que hicimos es tener una curva en la cual teníamos acá las respuestas de grupos control y entrenado, pero para números de ensayos de entrenamiento crecientes, interpretando que pocos ensayos no iban a ser suficientes para consolidar la memoria y ver si eso correlacionaba justamente con la actividad de este factor de transcripción. Y lo que vimos en aquel momento es que 5 ensayos, 10 ensayos no eran suficientes para ver una retención de esa información, pero sí 15 y 30 ensayos, como yo les había mostrado antes. Y justamente, si miramos la fold activation, la cantidad de activación de unión al ADN de estos grupos experimentales sobre los grupos controles, 5 ensayos no daban una activación de actividad de unión al ADN de este NF-κB, 10 ensayos tampoco, pero 15 y 30 ensayos sí.
Entonces, la, eh, la activación, la activación del factor de transcripción, ahora yo voy a pasar a decir la activación de NFKB, y lo que voy a estar hablando es de unión al ADN, seguía una dinámica muy similar a la retención de la memoria. Y tratando de caracterizar un poco más eh, esta activación, lo que hicimos también es ver cómo se activaba eh, después de terminado el entrenamiento. Había un pico de activación inmediatamente después de terminado el entrenamiento, una bajada a niveles basales a 3 horas, de vuelta volvía a subir a las 6 horas, a las 12 horas ya estaba casi a niveles normales y 24 horas después estaban iguales a los controles, hablándonos de una activación bifásica del NFKB durante la consolidación de la memoria o después de terminado el entrenamiento, eh, cuando sucede la consolidación. Además, también lo que hicimos, y yo no se los conté en los grupos experimentales, les conté que los más clásicos son animales controles a los que no se les pasa la figura, que en este caso vamos a tomarlos por este CS, pero nos dice que ahí no es el mejor de los controles, ¿no es cierto? Porque no tiene toda la estimulación. Y yo les conté que una memoria a largo término también dependía de una frecuencia de estimulación. Entonces, una regla general del almacenamiento de información en las memorias es que los entrenamientos espaciados son mejores que los entrenamientos con estimulaciones espaciadas por muy poco tiempo o no espaciadas, estimulaciones continuas. Entonces, lo que hicimos es hacer un control, porque lo que veíamos es que en la retención, que acá no les estoy mostrando, no vemos retención a largo término en los animales entrenados, inclusive con más ensayos, pero muy repetitivos. Entonces, tenemos animales control con su activación de NF-κB en uno. Los animales entrenados masivamente, prácticamente estimulándolos todo el tiempo durante los 50 minutos de ese entrenamiento que les mostré, mostrando niveles similares, y los animales entrenados con 30 ensayos, separados por 100 segundos, como les conté, teniendo una activación 3 veces mayor. Entonces, teniendo eso, lo que hicimos es buscar algún inhibidor específico que pudiéramos usar para tratar de poner a prueba si este factor de transcripción, esta activación, era necesaria para la consolidación de esta memoria. Y lo que en aquel momento encontramos, y que era relativamente administrable, era la sulfasalacina, que es una de las primeras intentos de juntar, algún antibiótico con otras moléculas, y lo que hicimos es inyectarlo inmediatamente post-entrenamiento. Entonces volvemos a los dos grupos experimentales anteriores, los grupos control y entrenados, y lo que hicimos es inyectarlos con vehículos a las 24 horas, cuando miramos esa retención de la memoria, o sea, si había una bajada de esa actividad, lo que encontramos es una bajada significativa en esos animales que estaban inyectados, que no es trivial, pero con vehículos. Cuando inyectamos 5 milimolar de sulfasalacina, lo que encontramos es que no había diferencias mostrándonos amnesia, diciéndonos que esa activación durante ese tiempo inmediatamente post-entrenamiento era necesaria para que esa información pase a una memoria de largo término, o sea, se consolide. Bueno, acá simplemente, algo que ustedes deben tener visto, es un poquito una cosa básica de la activación del NF-κB y los puntos que nosotros decidimos tocar. Eh, entonces, teníamos una herramienta eh, que era un correlato con la consolidación de la memoria, que está activación de este factor de transcripción, y lo que íbamos a hacer es tratar de trabajar a nivel de las vías que se sabían de la activación de este factor de transcripción. Típicamente, el NF-κB es citoplasmático y en vertebrados, y también en invertebrados, pero tienen otros nombres, están, es un dímero que tiene P65 o ReLA, es el origen de P65, y P50. Y cuando está en el citoplasma, lo que tiene, o principalmente la población de este factor de transcripción, que está el pool, que está en el citoplasma, tiene el inhibidor de NF-κB, que es IKB, unido, y está unido donde está la secuencia, solapando la secuencia de unión al ADN, el factor de transcripción, y la Nuclear Localization Sequence, o signal.
Y lo que sucede es cuando llega algún tipo de señal, una quinasa, la IKK, fosforila al IKB, que se libera y es degradado por la vía del proteasoma, y ahora ese NF-κB, ese dímero libre, es capaz de traslocar al núcleo, unirse al ADN y comenzar la actividad transcripcional de los genes blancos que están río abajo. Y nosotros lo que vimos ahora, o la primera herramienta que les voy a mostrar, les voy a mostrar solamente dos para poder caracterizar un poco más esto, fue la sulfasalacina, que lo que hace es interaccionar con el sitio de ATP de la IKK y no permite que suceda esta primera fosforilación luego de la señal. Bueno, entonces, estos trabajos en el cangrejo fue la primera vez que se vio que el NF-κB estaba involucrado en la consolidación de la memoria en algún animal. Sí se sabía y tenía algunas evidencias que tenía que ver con plasticidad y en particular con plasticidad sináptica y otros trabajos, otros laboratorios habían caracterizado la actividad de este factor de transcripción en neuronas, pero no asociados a la consolidación de la memoria. Entonces, queriendo caracterizar un poco más estas bases y ver si lo que habíamos encontrado en el cangrejo es extrapolable primero a otras memorias y a otras especies, lo que hicimos es pasar a un modelo de memoria en ratón, que es la evitación inhibitoria en ratón. Lo que tenemos acá es esta cajita cuadrada con una plataforma delante, la caja se encuentra a oscuras y la plataforma está iluminada por una luz directa por encima. Y en esa situación, tanto por fototaxia negativa, a los animales no les gusta estar expuestos a la luz directa e intensa. De hecho, tampoco les afecta tanto, pero esencialmente si tienen la posibilidad de ir a un lugar oscuro, se van a ir ahí, mostrando esta fototaxia negativa. Y por tigmotaxia, que es la tendencia a pegarse a las paredes por más seguridad, tienden a entrar al compartimento oscuro. Entonces, lo que uno, bueno, entonces, una vez que entra, se deja que los animales exploren esa arena, esa caja, y después de un tiempo breve de exploración se les da un shock eléctrico, que es sensado por los animales, pero no es extremadamente, bueno, es claramente sensado por los animales. Eso también se regula. Y lo que tenemos en el experimento clásico que les voy a mostrar es, los animales vuelven a su home cage, a la caja donde están con sus compañeros de camada, y 48 horas después se los vuelve a colocar en esta plataforma expuesta en la parte exterior de la caja. Entonces lo que se hace es tomar el tiempo de latencia la primera vez que entraron a esta caja y la latencia la vez que se los vuelve a colocar 48 horas después. Entonces lo que tenemos acá de vuelta es un diseño experimental en los cuales tenemos la adquisición en esta primera parte, una consolidación inmediatamente después de esto y de vuelta una evaluación, mostrándonos un diseño bastante similar de adquisición de información como el anterior, pero en este caso no con muchas iteraciones, sino solamente con un ensayo. Estos animales nos van a mostrar qué información nueva adquirieron. Entonces, veamos un poquito el diseño más clásico de grupos experimentales. El otro grupo que tal vez sea obvio que se puede realizar, que lo vamos a llamar, este se llama shock y este se llama unshock, es animales que los colocamos en la misma situación, en la misma caja experimental, se espera la latencia que entre, se lo deja explorar, pero después simplemente no se les da un shock eléctrico. Se los guarda en sus cajas homepage y 48 horas después se evalúa nuevamente su latencia de entrada. Y esto es los dos grupos más básicos que podemos tener para ver diferencias comportamentales. Y como nosotros vamos a querer ver un correlato molecular o bioquímico, el otro grupo que vamos a estar usando son animales naive, que lo que vamos a hacer es sacarlos directamente de su carga de alojamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se exponen la primera vez? Juntando los dos grupos comportamentales, shock y shock, la primera vez que se los expone a entrar a esta arena, no hay diferencias significativas entre grupos y típicamente muestran una latencia que tiene una mediana cercana a 10 segundos. ¿Sí? Y ahora, 48 horas después, se los vuelve a colocar de vuelta en esa misma
plataforma y lo que vemos es que los animales del grupo control comportamental and shock entran en latencias muy bajas y los animales que sí recibieron el shock eléctrico en ese lugar, ahora tardan 300, una mediana de 300 segundos. Lo que sucede es que estos 5 minutos que uno espera que el animal entre, si en 5 minutos no entra, se los retira. Entonces tiene un tope. Y muchas veces con un shock mediano a fuerte, lo que se ve es que todos los animales responden en el máximo, mostrándonos que saben que ahí en ese compartimento donde entraban se daba un refuerzo negativo. Entonces, evitando volver a entrar, que es esencialmente la información que acá estamos haciendo que los animales adquieran y que vamos a evaluar. Bueno, nosotros también sabemos, y lo que les muestro acá es una inmunohistoquímica para P65, sabemos y sabíamos por otros trabajos que un área específica del cerebro, el hipocampo, era importante para esta tarea. Y también lo que hicimos es hacer inmunohistoquímicas y con P65, que recuerdan que era una de las subunidades del factor de transcripción de NF-κB, particularmente la que tiene actividad transduccional, sí, perdón, actividad de transactivación. Y lo que vemos es que este es un corte coronal de hipocampo de ratón. Lo que vemos son las células principales del hipocampo. Esto es el giro dentado y estas son las células granulares. Fíjense que tenemos algunas neuronas con bastante factor de transcripción en el núcleo y muchas otras cuyos núcleos están vacíos y alguna cantidad de factor de transcripción citoplasmático. Estos son las células piramidales CA3, donde tenemos de vuelta poca traslocación al núcleo, salvo algunos pocos. CA2 y CA1, un área de integración muy importante y que se ha visto muchas veces que es necesaria para la consolidación de memorias. Todo el hipocampo es necesario para la consolidación de memorias, pero suele haber distintas características. CA1 es un área muy, muy estudiada. Y acá lo que vemos de vuelta es una gran cantidad de factores de transcripción, algunos nucleares y algunos citoplasmáticos. Em, Entonces, teniendo que teníamos esta tarea y que sabíamos que este era un área posible donde teníamos una actividad, sabíamos que había NF-κB y que había una diferencia entre la cantidad nuclear y citoplasmática, volvimos a hacer extractos nucleares de este área después del entrenamiento. Y lo que encontramos que un entrenamiento que normalmente nos muestra una retención de la memoria, o sea, una latencia claramente mayor el día de la evaluación, muestra inmediatamente después del entrenamiento una bajada significativa de la actividad neuronal al ADN, este factor de transcripción, mientras que 45 minutos hay un pico y luego de esto cae a niveles basales, a los niveles del naive, hasta, hasta los tiempos evaluados. Entonces lo que volvimos a encontrar es de vuelta que había un aumento de la actividad de unión al ADN del NF-κB. Bueno, ¿qué teníamos ahora para poder corroborar el rol en esta memoria? Teníamos la misma herramienta de antes, que era la sulfasalacina, y lo que decidimos es desarrollar una herramienta, digamos que pseudofarmacológica o farmacológica, en las cuales, que habíamos visto en algunos otros modelos, en las cuales uno lo que podía hacer es usar la secuencia consenso de unión al ADN del NF-κB, en lo que se llama un oligonucleótido doble cadena de COI, ¿sí? Que esta es su secuencia, y al mismo tiempo podíamos generar una secuencia similar, pero que tenía esta guanidina cambiada por una citosina. Entonces, si lo pensamos como oligonucleótidos doble cadena, ambos oligonucleótidos tienen exactamente la misma composición, pero una información distinta, simplemente por este cambio de lado de citosina a guanina. Entonces, y acá vuelvo un poco de vuelta a los retardos electroforéticos, que fue una forma importante de ver la actividad del factor de transcripción a lo largo de todos estos trabajos. Volvimos a tener un retardo electroforético por bibliografía, suponíamos que este podía ser el dímero P65P50 en los extractos nucleares. Los competimos con las secuencias KB específicas para el NF-κB y el retardo electroforético desaparecía. Si competíamos con secuencias de otros factores de transcripción,
Eso no sucedía e inclusive si usábamos anticuerpos contra el factor de transcripción, lo que lográbamos es, dependiente de la concentración del anticuerpo, un supershift, o de los tipos de anticuerpo, un supershift, que significa que desaparecía específicamente la banda que contiene el factor de tracción. ¿Por qué? Porque ahora es demasiado grande y es retenida a otra altura o directamente no puede entrar en el gel. Entonces, siguiendo con la caracterización de esta herramienta, lo que hicimos es inyectar animales naive, ya sea con vehículo, con el decoy mutado o con el decoy, y lo que vimos es que lográbamos ver en esos extractos nucleares de hipocampo una bajada de la actividad de unión al ADN del factor de transcripción. Usando también el oligonucleótido unido a un fluoróforo, lo que pudimos ver, estos son el giro dentado de un hipocampo de ratón, que efectivamente encontrábamos fluorescencia que estaba asociada a ese oligonucleótido en las células del hipocampo. Entonces, con esto en mano fuimos a tratar de ver y caracterizar la retención de la memoria cuando afectábamos al NF-κB. Ahora, de una manera, nosotros interpretamos un poco más específica, porque lo que hacemos es competir con la unión al ADN del factor de transcripción y al mismo tiempo tenemos un buen control, esencialmente un oligonucleótido con la misma composición, pero con una información distinta. Bueno, entonces, con la misma herramienta de antes, lo que encontramos es que en los animales shock, que yo les conté que se controla cuando le dábamos el refuerzo, el shock eléctrico, el día de la evaluación, veíamos que tanto animales inyectados con vehículos como con 5 milimolar de sulfasalacina tenían una respuesta similar y una latencia similar y baja de entrada al compartimento. En cambio, en animales con el shock en el momento de entrar a ese compartimento, veíamos una respuesta bastante grande, superior a 100 segundos de latencia, y los animales inyectados con sulfasalacina, una respuesta significativamente menor, diciéndonos que la sulfasalacina, o sea, inhibir la fosforilación del IKB, hacía que la retención fuera peor y directamente que nos mostraba una amnesia. Y ahora, yendo a un control, a experimentos similares, pero inyectando animales con estos oligonucleótidos, lo que tenemos es los animales en shock con vehículo, de vuelta mostrándonos el día de la evaluación niveles basales de latencia, eh, y los animales con shock, los que son los mismos entrenados, que normalmente no quieren volver a entrar a ese compartimento, inyectados con vehículos con un nivel de latencia bastante alto, cercano a 180, los animales inyectados con el decoy mutado, con niveles de mediana similares a los animales vehículo, y los inyectados con el decoy con valores significativamente menores. O sea, si nosotros inyectábamos este oligonucleótido con exactamente la misma composición, pero distinta información, lo que obteníamos es amnesia cuando evaluábamos a largo término, diciéndonos de vuelta, esa activación de NF-κB también era necesaria para la consolidación de esta memoria. Bueno, acá, síganme un cachito, yo les conté hasta este momento de estos grupos. Pero, si recuerdan algo que no mencioné o que a alguno les puede haber resultado extraño, es cuando hicimos los primeros experimentos, lo que usamos es tres grupos experimentales. Los animales shock, que lo que van a aprender es esencialmente a tener que lo que muestra su aprendizaje es una latencia mayor de entrada a ese compartimento. Los animales naive, que es lo que nos van a dar un nivel basal, y los animales unshock, que normalmente muestran siempre una baja latencia de evaluación. Pero cuando fuimos a mirar en esa oportunidad, contrastados con un grupo naive, la actividad de unión al ADN, ambos dos grupos experimentales mostraban la inhibición y un pico a los 45 minutos. Entonces, lo que empezamos a tratar de sospechar es, o lo que tratamos de resolver es qué estaba pasando con ese grupo control, que normalmente lo que no aprende el aversivo, pero esto nos sugería que podían llegar a estar aprendiendo algo. Entonces, y acá les voy a mostrar solo una parte de esto, lo que hicimos es hacer grupos de animales que los exponíamos al contexto. O sea, digamos, pongo todo un gran grupo de animales en shock. O sea, los exponíamos a la plataforma, dejábamos que entrábamos y que le entrasen.
y los devolvíamos a su home cage durante 6 días. El séptimo día, al último, el séptimo día, los animales que vamos a llamar después Anshock se volvieron a dejar entrar y se los guardó de vuelta en la home cage hasta ser sacrificados y hasta sacar extractos nucleares de su hipocampo. Y a estos otros, los shock, se les dio el shock eléctrico solamente en el último día. Y lo que vimos en esa oportunidad es que seguía apareciendo el aumento de actividad en el ADN del NF-κB a los 45 minutos en los animales shock, pero ahora los animales shock y naive eran similares con niveles bajos, diciéndonos que muy probablemente, y efectivamente después lo vimos comportamentalmente, esos animales también estaban aprendiendo. ¿Qué estaban aprendiendo? Estaban aprendiendo lo que se llama un aprendizaje de alivio o un tipo de apetitivo. Estar en ese lugar iluminado, ese era relativamente incómodo, y entrar al lugar oscuro sin que hubiera un refuerzo negativo en ese lugar, era en definitiva aprender que ese lugar era un lugar seguro al cual podían ir. Y lo que vimos es que las latencias eran menores y que esto efectivamente era un aprendizaje que también conllevaba una activación de NF-κB de su unión al ADN, pero un aprendizaje posiblemente de valencia distinta, un apetitivo. El shock es un aversivo y el anshock es un apetitivo. Y acá es una forma que les voy a ahorrar, que también desglosamos un poco más ese tipo de exposición tratando de ver justamente ese aprendizaje. Bueno, entonces, déjenme ver que venía acá. Ok. Entonces acá teníamos, hasta este momento les conté todos los resultados en un área del cerebro. Acá lo que les voy a mostrar es un poquito la relación de distintas áreas del cerebro con estos dos aprendizajes y con la activación de este factor de transcripción. Lo que tenemos acá es un cerebro de ratón. Estos son los lóbulos olfatorios. Esto es el cerebro, el cerebelo. Fíjense que el ratón está mirando en esta dirección, hacia adelante. Acá estarían sus ojitos. Y lo que vemos es la posición del hipocampo, los dos mini hipocampos y otras dos áreas que vamos a querer estudiar y les cuento un poquito por qué. Entonces, les dije el hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens. Típicamente estas dos áreas han tenido que ver con estudiar la saliencia, pero principalmente la amígdala, la saliencia de algún refuerzo. Y en algún momento en la bibliografía se la creía muy asociada a la saliencia, o sea, la relevancia un estímulo aversivo. Y el núcleo accumbens, y también se sabe que estaba involucrada en procesos de almacenamiento de hormonas. Y en particular procesando la información relativa a la fuerza de ese estímulo. Y el núcleo accumbens es un área que también de saliencia, pero típicamente es un área más asociada al placer. Así que en muchos casos se pensaba que podía tener que ver con sopesar refuerzos de tipo apetitivo. Entonces lo que hicimos es ir con la herramienta que les había contado antes a estudiar eso en esas dos tareas ahora, en lo que llamamos el shock y el unshock, pensando en el unshock como un aversivo y el unshock como un apetitivo. E inyectamos en estas áreas específicas del cerebro y un segundo como lo hicimos. Para tener otro grupo comportamental, lo que usamos es los dos que yo les dije antes, el experimental original, que era el shock, que es un aversivo, el unshock, que nosotros veníamos interpretando, que podía ser un apetitivo, y lo que se llama un shock inmediato. Es algo que se vio bastante en aprendizajes aversivos en ratón. Si el animal, en vez de dejarlo en la plataforma y dejar que explore, se lo ingresa rápidamente por arriba de la caja y se le da un shock eléctrico y se lo vuelve a sacar, si bien tiene una experiencia de ese lugar, no llega a asociar al shock eléctrico con ese contexto. ¿Sí? Vayamos con esa premisa que es una herramienta. Entonces tenemos estos tres grupos experimentales y veamos qué pasa cuando inyectamos localmente en distintas áreas del cerebro, bueno, cuando inyectamos localmente en el hipocampo, en el shock. Si inyectamos vehículo tenemos una latencia de 300, si inyectamos sulfasalacina tenemos una latencia significativamente menor. En la otra tarea, en el repetitivo, cuando inyectamos vehículos tenemos una latencia significativamente menor que un control, y cuando inyectamos sulfasalacina tenemos una latencia significativamente mayor entre ellos y similar al control. El shock inmediato
que es este que no logra asociar el contexto con el shock eléctrico, tanto con vehículos como sulfasalacina, muestra niveles similares de latencia, ¿sí? Mostrándonos entonces que tanto para una tarea como la otra, si afectamos el hipocampo, vemos alterada la retención de la memoria de largo término. Ahora, esto les voy a mostrar la siguiente área, que es la amígdala, y cuando inyectamos en la amígdala, ¿qué encontramos? Algo similar. Un shock inmediato con vehículos nos da una latencia muy breve de entrada, mientras que el shock, el aversivo inyectado con vehículos, nos da algo con una mediana en 300, y sulfasalacina en la amígdala también muestra amnesia respecto de los animales inyectados con vehículos. ¿Y qué pasa en la tarea? Esta es la tarea aversiva, o sea que la amígdala también es importante para la tarea aversiva. Para la tarea apetitiva, lo que encontramos es que también es relevante la amígdala, ¿sí? Ambos casos, cuando vimos con vehículo, vimos una bajada, y si inyectábamos con sulfasalacina veíamos niveles similares del control. Y por último, nosotros pensamos que podía haber algo diferencial, hicimos lo mismo inyectando en el núcleo accumbens siempre inmediatamente después del entrenamiento, y lo que vimos es de vuelta que la tarea aversiva no mostraba retención cuando inyectamos el inhibidor de la activación del FKB, y la apetitiva también. Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Hasta acá lo que vimos era que el NF-κB es necesario dentro de un mismo circuito para una tarea, eh, para almacenar en un circuito neuronal una tarea de memoria. Lo vimos en el cangrejo y lo vimos después en el ratón, y lo vimos en particular en el circuito dentro de un área del cerebro involucrada, como el hipocampo, involucrada en el procesamiento de información espacial. Pero después también vimos que ese rearreglo del NF-κB ocurre a nivel de distintas áreas del cerebro que interaccionan entre sí. Entonces, si nosotros pensamos esto un poco como está sucediendo, lo que se interpreta es que antes del aprendizaje hay niveles de excitación celular variable. Algunas células tienen niveles de excitación mayor, otros tienen niveles menores, y al mismo tiempo suelen venir los animales, por más que sean naïfs, con una variabilidad, una variación en la conectividad sináptica. Algunas neuronas van a estar más conectadas que otras. Por ejemplo, acá estos trazos gruesos indican conectividad sináptica más fuerte, y los más débiles, conectividades más débiles. Eh, Durante el aprendizaje, ¿qué sucede? Lo sabemos por otros trabajos, no vamos a ir a eso, pero esencialmente las neuronas más excitables típicamente son las que son mayoritariamente reclutadas para poder almacenar la información de las memorias, y ahora esas neuronas que estuvieron activas durante el aprendizaje, durante la consolidación, una vez determinado ese aprendizaje, fortalecen sus conexiones entre sí. ¿Sí? Y lo que podemos ver después es que cuando vuelve a suceder una evocación de esa información durante el retrieval, tenemos de vuelta un fortalecimiento de ese circuito y las conexiones de ese circuito y de la excitabilidad, y también que esto tiene que ver después en algunos procesos de olvido. Pero yendo a lo que a nosotros nos concernía, en esta etapa de la consolidación, lo que nosotros interpretamos es que el NF-κB, la actividad de unión al ADN la unión del NF-κB al ADN, tiene que ver con definir ese circuito que mucha gente, o que se suele llamar engrama, todo lo que está relativo al circuito de las neuronas involucradas en almacenar una memoria. Y acá es cuando voy a algo interesante por lo cual les conté todo esto. Entonces, hasta acá lo que hicimos es definir este rol del NF-κB, el almacenamiento de memorias de largo término, y tratar de convencerlos argumentalmente de que un aumento de la unión al ADN, posiblemente cuando hay una memoria, cuando se adquirió información que típicamente va a pasar a una memoria de largo término, el NF-κB es el que se ocupa, uno de los que se ocupa de llevar la actividad transcripcional necesaria para que se genere la consolidación de la memoria. Bueno,
y eso no ocurre solamente en un área del cerebro, sino que sucede en células o neuronas muy distintas de distintas áreas del cerebro que tienen que ver con almacenar características de esa información. Bueno, y acá voy a algo que me resultó muy interesante, que es un trabajo del año pasado. El trabajo se llama Formation of Memory Assemblies through the DNA Sensing Toll-like Receptor 9 Pathway. Entonces, lo que esta gente del laboratorio de Jelena Radulovic hizo es usar eh, un, eh, un aprendizaje de miedo contextual, un CFC en ratones. Es una tarea bastante similar a las que yo les mostré, pero ese compartimiento oscuro, en realidad ahora está iluminado, y tiene algunas características identificables por los ratones, no tiene una puerta, se coloca a los ratones ahí adentro y se les da típicamente 13 shocks eléctricos espaciados por 10 minutos. Y lo que se ve es un comportamiento asociado al miedo, un aumento del freezing en los animales, que es una postura identificable muy clara. Entonces, a 24 48 horas, lo que uno puede ver es que cuando se los vuelve a poner en ese compartimiento, los animales ahora muestran niveles de freezing muchísimo más grandes que animales controles. ¿Qué es el animal control? Animales que se colocaron en ese contexto, pero no se les dio justamente el shock eléctrico. Y lo que encontró esta gente, que a mí me pareció particularmente interesante y me dio vuelta, o para mí llega a un lugar similar a los resultados que nosotros obtuvimos, pero desde otro lado, y que es lo que más me gustaba compartirles, a ver si podíamos tener algún procesamiento de esto, es que después de la adquisición y durante la perdón, durante la adquisición y durante la consolidación, hay un daño transiente del ADN. Ese daño transiente del ADN es censado por TLR9, que comienza un proceso de reparación justamente del ADN en las neuronas. En particular, se estudiaron las neuronas justamente del hipocampo tipo CA1. Y esta activación lo que lleva es a que esas neuronas tengan un fenotipo inflamatorio que contribuye, muestran ellos bastante claramente, a la estabilidad y la persistencia de la. Y lo que a mí me resultó más interesante es que ese fenotipo inflamatorio está llevado justamente por activación de la vía del NF-κB, de P65, y que está involucrado justamente en cambiar la actividad transcripcional y que en estas neuronas tiene que ver con marcarlas para que en ellas sucedan los cambios del engrama de las neuronas y los circuitos involucrados en el almacenamiento del inmune. Y entonces, justamente lo que quería llegar a ustedes es esto mismo. Este es el área CA1 que nosotros veíamos con NF-κB y la activación que nosotros veíamos a través de los retardos electroforéticos, y que entonces esto que nosotros veíamos como eh, un marcado para que esas neuronas cambien sus características transcripcionales y en definitiva la expresión de ciertas genes y en definitiva proteínas, y que eso refuerce la memoria, parece estar asociado, al menos desde este otro tipo de trabajos, a un proceso inflamatorio neuronal. Y a eso me llamaba muchísimo la atención, no sé por qué, porque esencialmente no lo había visto antes posiblemente, y a eso iba, a recorrer un poquito todo lo que había sido nuestros estudios del NF-κB en consolidación de la memoria en distintas especies, partiendo de la neuroetología, y a llegar a este punto en los cuales esa activación que nosotros veíamos, en definitiva, también parece estar asociada a algún tipo de proceso similar o inflamatorio directamente, que tiene que ver con marcar justamente ese circuito para que almacene información. Entonces, quería agradecer acá nomás a las fuentes de financiación que hemos tenido y contarles que la mayoría de esos trabajos se hicieron con el doctor Arturo Romano, con quien me formé, y muchos en colaboración con Mariano Bocha, y con los que en aquel momento eran estudiantes después doctorales, una mía, Ángeles Salles, y María Krausic, del doctor Bocha, y con los cuales hicimos la mayoría de estos trabajos que les compartí, les charlé para argumentar la charla. Bueno, y eso era todo. Muchas gracias. Quería agradecerles especialmente a los organizadores de estos seminarios para invitarme a dar esta charla.
y espero que les haya servido, les haya gustado. Muchas gracias, Ramiro. Estuvo muy interesante la charla. Felicitaciones. Y acá tengo una Gracias. pregunta. Voy a empezar a moderar las preguntas, así que Marcelo, si querés preguntar. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Ramiro. La pregunta mía es la siguiente, a ver, estoy tratando de ordenarme un poco. Eh, ¿La activación de NF-kappa beta en estos procesos ocurriría vía activación de los receptores de glutamato? Sería. Sí, bueno, Y por ejemplo. vamos por partes, por receptores de glutamato, pero aparentemente también, o sea, yo lo que vi y lo único que les charlé es eso, lo que yo sí sabía y tenía más presente. Siempre a través de receptores de glutamato e inclusive afectando la transmisión glutamatérgica, vos no lograbas ver en algunos casos la misma activación del factor de transcripción. Ahora esta gente, o sea, yo no hice todavía eficientemente integrar este trabajo del cual yo les comenté con eso otro. Lo clásico para el almacenamiento de la memoria en el hipocampo es la necesidad de activación glutamatérgica, y porque también es la misma que se necesita, por ejemplo, para la plasticidad, y eh, una vía que llega a la activación del factor de transcripción. y la otra, la pregunta mía iba, porque uno, bueno, está bien, el glutamato es el que estaría todo involucrado en en estos procesos de consolidación, ¿no? Pero capaz que no lo hiciste o capaz que si conoces a alguien que haya hecho. En todo este proceso, el GABA, ¿qué estaría haciendo? Un Porque montón, sería como de todo. el GABA sería la otra pata de todo esto, ¿no? Más que la otra pata. A nivel circuital son todo el otro grupo de neuronas de las cuales yo no estoy hablando y yo no lo sé exactamente. Yo siempre Ajá, trabajé a nivel hipocampal. Entonces, en definitiva, yo lo que sé es que si yo alteraba la transmisión glutamatérgica, veía un cambio. Pero todo el tiempo y todo lo que vemos es un equilibrio entre un circuito excitatorio y un sí. inhibitorio, por ejemplo, de GABA. Y se sabe que el tono inhibitorio es súper importante para regular estos procesos. Tiene todo que ver. Yo acá estoy contando una parte, como suele suceder, o al menos en ciencia, o en la ciencia que yo hago, vista por un ojo de cerradura bastante pequeño. Y yo ilumino un proceso molecular que tiene que ver. Yo estoy seguro que tiene que ver. Lo otro es totalmente así, y no sé exactamente si requiere las mismas cosas. Al mismo tiempo, yo les conté, por ejemplo, que el CREP también tiene que ver y otros factores de transcripción. Yo les estoy contando solamente lo que nosotros descubrimos como original en aquel momento. De eso, otro que vos decís, es exactamente así, y yo no tengo hecho trabajo sobre esto. No me hubiera alcanzado la vida para hacer esas cosas. Está bien. Bueno. Y ustedes me dieron Cefosme en un momento, si no me. Empezamos con, no, medimos actividad de AP1, y CEFOS es algo clásico. Yo no trabajé con CEFOS, solo Ajá, trabajé con ver la secuencia consenso de AP1, que claro. involucra en una de Bueno, sus unidades CEFOS. bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, Marcelo, gracias a vos. Bien, tenemos otra pregunta en el chat, la voy a leer. Si bien Sí. los ratones y los crustáceos presentan diferencias en la organización y complejidad de sus sistemas nerviosos, ¿comparten ciertas vías de señalización clave en la consolidación de la memoria como la de Creo? En estos Bueno, ya que... casos, Ah, perdón, sigue. sí, sigue. ¿Se puede hablar de una conservación evolutiva de estos mecanismos? Además, quería preguntar si se sabe si en otros grupos con sistemas nerviosos más simples o más complejos se han observado variaciones en estas vías que representan diferencias funcionales en la consolidación de la memoria. Bueno, trataré de recordar todas las preguntas. Ya que estamos, ¿quién preguntó? Karen y Sole decía. Buenísimo, solo para saber. Sí, efectivamente se puede hablar de que alguna de estas vías está conservada. De hecho, hay algunas evidencias de que esto es relevante en humanos, la activación en el sistema nervioso. Se sabe esto del NF-κB en el cangrejo. Se sabe en varias tareas en roedores, tanto en ratas como ratones. Y en Drosophila hay algunas evidencias de que sería relevante, pero no está hecho todavía estudiada completamente la vía de dorsal, diff y relish, que son los NF-κB de, de Drosophila. Pero sí, se interpreta de que, de hecho, ese es el título de uno de nuestros reviews, que hay una conservación evolutiva de esta vía y que es importante para la consolidación de la memoria. Después, por otro lado, yo no sé qué sistema nervioso es más simple y cuál es más complejo.
Por eso, porque si son más pequeños, eso no hay ninguna duda. Pero después la medición de la complejidad es algo que sí, porque típicamente sí se piensa eso, ¿no? Que un sistema nervioso es más complejo que el otro. Pero en definitiva requiere el proceso de miniaturización, por ejemplo, o sea, de que uno tenga un montón de procesos en un cerebro bastante pequeño, es algo que implica una complejidad bastante grande. Y solamente para mencionar eso de que no sé cuál es el sistema nervioso simple y cuál es el complejo. Eh, sí, sí, es mucho más pequeño y abarcable para estudiarlo. Y no me acuerdo si había una tercera parte que no contesté. Sí. Eh, Acá tengo otra pregunta. Ariel López dice, dadas las múltiples funciones del gen, qué difícil determinar cuando la función es relacionada con la memoria o no. Eh, Eso está buenísimo. Eso para mí me parece muy interesante. Yo, parte del trabajo afuera fue trabajar en el laboratorio del doctor Ruttenberg y una de sus preguntas que él me decía es exactamente ¿por qué vos pensás que el NF-κB tiene algo que ver con la consolidación de la memoria? Si es una herramienta, o sea, es una proteína que no es única del sistema nervioso de esta vida. Y yo le decía lo contrario, que eso me parecía mucho más relevante, poder usar acotado a algún proceso y a un lugar una proteína que tenía roles en otros lados. Y a lo que voy, a lo que él dice es exactamente así. Para saber si tiene que ver con la consolidación o no, eh, es bastante complejo y tal vez sea lo más complejo del estudio de la parte comportamental. Y para eso lo que necesitas son controles adecuados que lo que logren es aislar específicamente la estimulación o la parte sensorial que es relevante para que se almacene una memoria. Y en eso consisten en tener grupos controles que traten de controlar o que justamente puedan controlar los factores que vos no querés que lo estén afectando. Por eso yo les hablaba y yo tal vez no hice tanto hincapié, pero eso es lo que iba con los controles comportamentales que nosotros hacíamos tanto en el cangrejo como en el ratón. Lo que fuimos es desarrollando controles comportamentales que nos permitieron entender, por ejemplo, de que lo que nosotros veíamos como un control a nivel comportamental, una respuesta específica, efectivamente eran animales aprendiendo también. Y eso surgió de tener buenos controles. Y de esa manera, haciendo eso, buenos controles, es que pudimos llegar a identificar que el NF-κB está involucrado en estos procesos. Y la otra gran herramienta es que tu trabajo después es reproducido por muchísimos otros laboratorios que siguen estas líneas de plasticidad neuronal y sináptica. Entonces eso te reconforta mucho. No solo en nuestras manos, como se suele decir en los trabajos, esto es así. Está corroborado por muchos investigadores. Bien. Después, Verónica Cocos dice, gracias, muy interesante. Yo quería preguntar si tenés conocimiento que se están haciendo estudios para utilizar la inhibición de NF-κB para generar amnesias en estrés postraumático durante reconsolidación. Esa es una. Voy a cortar acá si no. Bueno, no lo tengo visto para estrés postraumático. Sí lo vi para algunas cosas muy particulares, que es bueno, porque me tocó revisar los trabajos, que eran un tipo parece que cuando uno tiene ciertas intervenciones quirúrgicas que lo que hacen es afectar el intestino y hay mucha manipulación de los intestinos, hay un tipo de inflamación o ese tipo de operaciones típicamente tienen después asociado a esas tareas, perdón, a esas intervenciones, un déficit cognitivo para el aprendizaje, que parece que es hipocampal. Y no se tenía mucha idea de por qué sucedía. Y esta gente, o varias gente, lo que hizo es justamente afectar o inhibir la activación del NF-κB y ver una mejora en ese déficit cognitivo antes que no haciéndolo. O sea, nada que ver, estoy hablando de otra patología, pero esencialmente sí hay afectar los niveles de NF-κB digamos, en distintos fenómenos pueden modular la activación del factor de transcripción. Yo esperaría que vaya por ese lado, pero no sé si sería la primera estrategia. Tal vez probaría algo a otro nivel de la vía de transducción antes de llegar al NF-κB. Bueno, depende en qué momento de la memoria estemos trabajando, ¿no? Como yo les decía, tanto sea si estamos cercanos a la adquisición de esa memoria patológica, como si ya sea la consolidación, o como contaba Verónica, bueno, por eso se lo hizo específicamente. En la reconsolidación, sí,
sería interesante ver si uno lo puede cambiar. Habría que verlo mezclado con algún fenómeno tipo la extinción o algo de ese estilo, en los cuales sí sabemos que el NFKB también tiene que ver. Bien. Y había una segunda pregunta que dice, y la segunda es, si expones a distintos contextos y lo asociamos a estímulos aversivos, ¿ahí generaliza un nuevo contexto? A ver si uno hace esta tarea de habilitación inhibitoria en distintos contextos. Y si siempre, Ahora, sí, sí, perdón, ¿se escucha? Ahí sí, activé el audio. Sí, Ah, sí. gracias. lo que de lo primero que contabas, que era un estímulo asociado a contexto, eh, y recuperaba, digamos, la respuesta en un contexto distinto, yo me preguntaba si esto le ocurría muchas veces, por ejemplo, un contexto, otro contexto, con estímulos aversivos, como si fuera que ve una vaca y llora, ¿no? El que se quema con leche, si Mm. pasaba eso. Bueno, sí, sí ocurre un fenómeno de generalización. Eso sucede. Sobre todo relacionado con ciertos estados. Hay ciertos estados de los animales o en los cuales hay una mayor generalización que en otros. Pero en este caso no lo estudiamos demasiado. Posiblemente también tenga que ver con con la intensidad del refuerzo. Bárbaro, Bien. gracias. Gracias por Bien, después preguntar. tengo una pregunta de Ana María Rodríguez, dice, muy linda charla, Ramiro, te hago unas Gracias. preguntas. ¿El comportamiento defensivo de los cangrejos, es innato o adquirido? Eh, eh, Nunca lo estudiamos, pero los animales que nosotros utilizamos, inclusive cuando se usaron de distintas edades, siempre mostraron esta respuesta. Es muy probable que sea innato, pero nosotros no nos concentramos en eso. Lo que puedo decirle también es que esa respuesta de escape ocurre en los cangrejos, inclusive antes de tener forma de cangrejo. En las oeras también escapan figuras que pasan por encima. O sea que desde que no tiene, porque vieron que los cangrejos recién en varias etapas de muda llegan a la forma de cangrejo, antes son en alguna etapa, por ejemplo, parte del zooplancton. Y aún así se escapaban, eso dicho personalmente por un investigador, de una figura pasando por encima. Así que si no es innato, ocurre desde muy temprano. Bien, y la pregunta continúa. Antes de la intervención en el laboratorio, ¿las drogas dónde las inyectan en los cangrejos? Antes de la intervención, ¿cuál? Porque yo no, la inyección es típicamente lo que yo les mostré, me concentré solamente en la consolidación, es inmediatamente después del entrenamiento. Pero si la pregunta es dónde los inyectamos, no tengo una foto de cangrejo para mostrarles, pero esencialmente uno puede acceder entre dos de el cefalotórax no es continuo y tiene una membrana que separa la parte asociada a sus patas de la parte superior, que es la coraza que uno ve más claramente. Y se puede inyectar con una aguja, se entra en esa membrana y se inyecta muy cerca del saco pericárdico. Entonces directamente estás inyectando donde toma la hemolinfa el corazón para bombearla a todo el sistema nervioso y lo que en su momento se mostró con colorantes es que eso llegaba muy rápidamente al cerebro. Bien. Y hace otra pregunta más que dice, respecto a la sulfasalacina, ¿se conoce algún efecto adverso sobre la memoria a las dosis usadas en la clínica? Bueno, esa es una pregunta que tuve en el momento me contacté con gente que lo usaba en algunas, porque se usa creo que en Crohn disease y en algunas enfermedades inflamatorias. Entonces yo me preguntaba si no tendría alguna característica, pero por lo que llegué en aquel momento a saber, no es degradado típicamente en sangre y no llega a pasar directamente la barrera hematoencefálica. Yo todas las inyecciones que les conté, bueno, en el cangrejo es distinta a la barrera hematoencefálica y posiblemente claramente está llegando cuando lo inyectan en ese saco pericárdico, pero cuando les mostré todos los experimentos en ratones, siempre fueron inyectados o en el cerebro en general o en el área específica que queríamos trabajar. Así que no tuvo que pasar la barrera hematoencefálica y no viajó por sangre. Así que contestándolo brevemente, es muy probable que la forma que se administra, que normalmente es una pastilla, no esté llegando al cerebro funcionalmente. Bien. Y acá Karen dice, disculpe, quizás no fui clara o no entendí bien.
pero mi pregunta es la siguiente. Cuando mencioné complejidad, me refería a la diferencia en la organización del sistema nervioso entre organismos como los cnidarios, que poseen un plexo nervioso difuso, y los primates, que tienen un sistema nervioso central con órganos y tejidos especializados. ¿Podrían estas diferencias estructurales generar variaciones en las vías de señalización molecular que afecten la consolidación de la memoria? Seguro, seguro porque para empezar, cuando se refiere a las vías, no sé si se refiere a las vías moleculares o a los circuitos, pero los circuitos seguro. Los circuitos en algunos casos son muy distintos. Y eso que ella marcaba es así, ¿no? En los vertebrados hay eh, muchísimas neuronas para una misma función con características de input y de entrada y salida similares. En cambio, por ejemplo, en los invertebrados son muchísimas menos las neuronas que involucradas en un mismo proceso. Así que el circuito y la forma que se contactan entre sí es claramente distinta. Entonces, cuando yo vaya a tratar de alterar una vía, a nivel circuital es muy probable que sea distinto. Después, a nivel molecular, el Krebs se ha encontrado, que se descubrió primero en invertebrados, se ha encontrado en todos los procesos que tienen que ver con definir las neuronas involucradas en el engrama en vertebrados. Así que a nivel molecular eso parece estar conservado, por lo menos hasta en estos factores de transcripción constitutivos. Y en varios otros también. Bien. Bueno, Ana María Rodríguez dice gracias. Lili Bianciotti dice gracias, Ramiro, por tu charla, muy interesante. Y ahí Karen dijo gracias. Y ahí Bueno, sería todo. Si alguien tiene otra bueno. pregunta, es el momento. Bueno, de vuelta quería agradecerles a los organizadores de estos seminarios de invitarme. Y bueno, ha estado muy bueno. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, Ramiro, por la charla. Bueno, damos por finalizado el seminario. Muchas gracias a todos también por participar y nos vemos la semana que viene. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias.